¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Nos vamos en vivo a Casa de Gobierno. Escuchamos al vocero presidencial. Bueno, en primer lugar, contarles una gran noticia, que es en este camino que estamos llevando adelante de saneamiento de cuentas públicas. En este caso les voy a hablar de Aerolíneas Argentinas. La compañía anunció hace minutos que se ha logrado recortar la planta de empleados en 1.500 personas. Gran parte de ellos en virtud de un retiro voluntario que la empresa puso a disposición de los empleados, lo que significa una reducción del 13% de la planta, y esto sirve o alcanza a niveles que tienen otras empresas, como por ejemplo los de la TAM, que tienen una cantidad de empleados similar cuando uno toma las mismas unidades de negocio, ¿no? Las mismas unidades de operaciones. Además, Aerolíneas Argentinas en el primer semestre redujo su déficit en un 70%, y este invierno fue el primero en generar ingresos genuinos desde las últimas 7 temporadas. Este avance, por supuesto, agradecemos la gestión de su presidente, Fabián Lombardo, y de todo el equipo de trabajo que está allí en Aerolíneas Argentinas y que hicieron posible este avance en el ordenamiento de la empresa. Y además es el único que le ha impuesto sanciones a aquellos que hacían paros sorpresivos, complicándole la vida a todos los que pretendían viajar. Como dijimos, ¿no? Mientras que Aerolíneas Argentinas la siga gestionando el gobierno, la vamos a hacer lo más eficiente posible y vamos a tratar de que funcione como una verdadera empresa privada. En otro orden de cosas, contarles que por primera vez, desde que existen registros de estadísticas criminales, no hubo homicidios durante un plazo de 30 días en la ciudad de Rosario. Anteriormente, el periodo más largo registrado había sido de 22 días. Esto había ocurrido entre el 21 de marzo y el 12 de abril de 2020, mientras regían las medidas de aislamiento a causa de la pandemia, ¿no? Lo cual, por supuesto, son parte de este resultado de ese momento con respecto a los homicidios. El presidente Milei asumió con un mandato claro: respetar la ley y el orden. Hace un año, un ministro de Seguridad decía: en Rosario ganaron los narcos. Hoy, gracias a la gestión de la doctora Patricia Bullrich, están perdiendo su poder. Por otro lado, destacar el informe que publicaron distribuidores y autoservicios mayoristas alertando sobre la suba de tasas municipales en la provincia de Buenos Aires. En este documento se puede ver el caso de Lanús, cuya tasa de seguridad e higiene pasó injustificadamente a tributar el 6% de la facturación. El de Pilar, que tiene una tasa de seguridad e higiene del 5%. Luján, por su parte, tiene una del 5%, pero también una tasa ambiental. Una tasa muy curiosa, ya que por legislación provincial los supermercados, como generadores de residuos voluminosos, tienen obligaciones de cumplir impositivamente, o de tasas en este sentido. A esto se suman otros que impactan en distintos sectores, como la tasa de servicios especiales de monitoreo y seguridad en Tigre, que impone una cuota de 120.000 pesos por cada cámara que alguien quiere instalar en las adyacencias de los comercios o barrios privados. También sorprende el derecho de oficina que cobran algunas municipalidades, como la de la Municipalidad de San Martín o Las Heras. Es decir, los contribuyentes pagan por cada trámite que hacen en una oficina del Estado. Este tributo también lo cobra la Municipalidad de Quilmes, que entre otras cosas cobra la tasa por servicios varios. Además, la intendente Mayra Mendoza aumentó un 130% los impuestos sobre los letreros, avisos y calcomanías en conceptos de derecho de publicidad y propaganda. En total, del total de impuestos, 84 son municipales, y esto representa prácticamente un 55% del total de impuestos de todas las jurisdicciones. De impuestos y tasas de todas las jurisdicciones. Esta alta carga tributaria va en contra de la decisión del Gobierno Nacional de reducir impuestos para sacarle el peso muerto del Estado a la economía.
Como ya se hizo a partir del lunes con la baja del impuesto país, este impuesto transitorio eternizado por la política bajó del 17,5% al 7,5% para la importación de bienes y el pago de fletes. El gobierno nacional va en una dirección y los gobiernos provinciales y municipales parecen ir algunos en otra dirección. Todos los barcos deben ir en la misma dirección. Estas actitudes reafirman lo ineludible: un país distinto es imposible con los mismos de siempre. Por último, contarles que se realizó un relevamiento en la lista de empadronados al monotributo social y se detectaron 62.000 casos con severas irregularidades que obviamente nos costaban miles de millones de pesos a todos los argentinos. De los 622.000 registrados, sin contar adherentes, menos del 10% emitía facturas, condición necesaria para, por supuesto, estar registrados. Muchos otros contaban con un ingreso bruto anual superior a los 6.450.000 pesos, que se establece como tope, o incluso contaban con más de 2 bienes inmuebles y más de 3 bienes muebles registrables. También se detectaron personas bajo relación de dependencia, es decir, personas que no son efectivamente, que no pueden ser beneficiarias del monotributo social. Todo esto representa una distorsión en el verdadero fin del monotributo social, que es permitir que trabajadores informales puedan registrar su emprendimiento, facturar sus servicios, acceder a una obra social y contribuir al sistema de jubilación. Por eso, hasta el 30 de septiembre se encuentra habilitada la página de ANSES para llevar a cabo el reempadronamiento de todos los monotributistas sociales que perciban un programa social. Esta medida entendemos que va a generar un ahorro mensual de 7.244 millones de pesos. Poner las cuentas en orden y cuidar la plata de los contribuyentes es una obligación que tiene el presidente Milei con todos los argentinos. Bueno, soy todo oídos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Manuel. Miguel Nicolich, muy bien, muchas gracias. Miguel Nicolich, Radio Rivadavia. La primera pregunta tiene que ver con que el presidente está evaluando ir al Congreso a presentar el presupuesto 2025 personalmente. Y la segunda pregunta, si es cierto que el gobierno está evaluando transferir los hospitales nacionales a las provincias. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la presencia o no del presidente el día que se presente el presupuesto, no está definido todavía. Es una posibilidad que efectivamente el presidente haga el anuncio en el Congreso, pero todavía no está definido. Y con respecto al pase de los hospitales nacionales a jurisdicciones provinciales, tampoco, no hay absolutamente nada de eso definido. ¿Todo bien, Nico? Buen día, Manuel. Eduardo Menegazzi para Hola, Eduardo. Infobae. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Perdón. Quería consultarte si el gobierno está evaluando la posibilidad de otorgarle a los jubilados y pensionados un bono adicional de los 70.000 pesos, porque en los últimos días se comentó esta posibilidad. Y también si hay una preocupación del gobierno porque se conocieron algunos informes referidos a otro tema, ¿no? de salud, que indican que en la población infantil bajaron muchísimo los niveles de vacunación obligatoria. Gracias. No, con respecto a tu primera pregunta, no. Todo aumento que haya a los jubilados, o en este caso al bono, ¿no? Porque las jubilaciones se ajustan por una fórmula, va a estar atada siempre a superávit fiscal y hoy no están dadas las condiciones para que eso ocurra. Y con respecto a las consideraciones con respecto a que haya bajado el nivel de vacunación, no tenemos nada para decir, no, absolutamente nada. Por supuesto que es una preocupación que especialmente los grupos de riesgo y los que no, pero los que están dentro del calendario de vacunación, que no lo hagan. Pero no más que eso, y promoviendo siempre, por supuesto, que la gente se cuide. Jaime. Manuel, ¿cómo estás? Jaime Rosenberg, de La Nación. Preguntarte por la visita del presidente esta tarde a las oficinas de Mercado Libre, si puede leerse esta presencia como
un favoritismo o un guiño del presidente a Marcos Galperín en su pelea contra los bancos que se está desarrollando en sede judicial. Y si me permitís una segunda pregunta, hay una gran preocupación en la Cancillería entre los diplomáticos por el descuento que han sufrido los diplomáticos que están en el exterior. En algunos casos ha llegado a descuentos de $5.000 en el concepto del plus que cobran precisamente por desempeñarse en el exterior, en concepto de pago de ganancias. ¿Qué postura tiene el gobierno en relación a eso? Hoy la presencia del presidente va a ser a las 16 horas. Va a dar unas palabras breves el presidente y entiendo que va a haber algunas palabras de los directivos de Mercado Libre. Y no es ninguna señal de nada, digamos, es simplemente dos personas que comparten el deseo de que Argentina finalmente o termine de salir de la decadencia que nos han dejado décadas de populismo. Así que no es más que eso. Y aparte una empresa que es, digamos, una nave insignia de lo que puede dar la Argentina, es una de las empresas con mayor valor de toda América Latina, así que es simplemente eso, como lo hace con en otros eventos en los que participa el presidente. Simplemente eso, estar en la misma línea y transitando el mismo camino que todos queremos, pero nada tiene que ver con lo que sugerís de la pelea o del problema judicial que hay entre Mercado Libre, Mercado Pago y los bancos. ¿Me has hecho la pregunta? Sí, en relación al descuento el tema del descuento, bueno, eso es un tema de larga data que se viene discutiendo hace un tiempo largo ya y se siguen conversaciones, pero no implica absolutamente ningún conflicto. Por supuesto que lo que vos describís amerita que las partes sigan conversando y sigan viendo a ver si se puede avanzar en algún tipo de solución para que todos queden conformes. Vocero, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Tenía dos consultas, pero me surgió una repregunta, con lo cual voy a abusar de su habitual generosidad conmigo. No me caben dudas que es habitual. Totalmente. La repregunta, para que siga de forma cronológica de lo que le preguntó el señor Nicolich, es: usted dijo que no está definido, pero el gobierno evalúa seriamente el traspaso de hospitales nacionales a las provincias, más allá de que no esté definido o cerrado. Esa era la pregunta que me surgió recién, pero las que tenía naturalmente, hay una nota, un anticipo que hizo TN, donde afirman que se ha detectado una red que usa el sistema financiero argentino para mover dinero de la organización terrorista Hezbollah. Y bueno, después da algunos datos más de congelar determinadas cuentas de un ciudadano argentino y otro sirio. No le pido detalles, por supuesto, pero sí, si nos puede confirmar el título, como para tener esa información. Y la otra tiene que ver con la noticia de que el PAMI recortó 44 medicamentos con cobertura al 100%. Entiendo que hubo alguna entrevista perdida por ahí del titular del PAMI, pero teniendo en cuenta la importancia de sus conferencias, si puede confirmar los motivos y se le puede decir a los jubilados ese recorte si es real o no. Gracias. Bueno, estás abusando cada vez más de mi generosidad igual, ¿eh? Vamos a tratar de contestarte todo. Primero, lo que se hizo, voy a la última pregunta, lo que se hizo fue una readecuación de los medicamentos con cobertura al 100%, priorizando, en base, por supuesto, a la situación presupuestaria, la cobertura de medicamentos crónicos u oncológicos por sobre aquellos que son de patologías leves, como puede ser, no sé, acidez o analgésicos o suplementos vitamínicos de menor orden. Las altas y bajas de los principios activos que forman parte del Vademecum son habituales y se basan en criterios estrictamente farmacológicos y clínicos, donde se evalúa y se planifican los mejores tratamientos posibles e incluso se descartan, ya que muchas veces se utilizan para tratamientos ambulatorios por un tiempo acotado, que también se llevan adelante con otro principio activo que sigue siendo parte del Vademecum. O sea, hay algunos principios activos que van quedando viejos por falta de utilización, entonces son reemplazados. Esto ya ustedes me lo han consultado en otra oportunidad, hace bastante tiempo, hace 3 o 4 meses, donde había pasado algo similar,
PAMI no va a dejar sin medicamentos a ningún afiliado, digo por algunas notas que han salido bastante maliciosas. Si alguna persona necesita una medicación que no está incluida en el Vademecum de cobertura al 100% y carece de los medios para pagarla con el descuento que brinda el instituto, podrá realizar un trámite de subsidio social o vía de excepción, si así corresponde, y lo va a obtener. O sea que, en definitiva, es falso, todo va a seguir como hasta ahora para quien lo necesite. Repetime la pregunta del medio. Voy por la del medio, exacto. El medio TN hizo una publicación anoche, ahora ya está en gráfica, pero afirma que se ha detectado, el gobierno argentino, una red que usa el sistema financiero para mover dinero de la organización Bueno, Hezbollah. eso lo tiene que investigar la justicia, es un tema que no puedo opinar nada. Y No digo, incluso digo si es cierto o no la noticia, es lo único que le estoy pidiendo. no, nosotros no nos consta hasta que la justicia no avance, se expida y pueda dar una definición de si eso fue así o no. Pero esta información viene de fuentes oficiales. ¿De quién? No lo sé. Bueno, afirma que viene de fuentes oficiales. Cuando lo sepas me decís y yo te averiguo. Y la otra era acerca de la pregunta de Nicolich, pero me parecía que para que quede claro, usted dijo que no está definido el traspaso de hospitales nacionales a las provincias, pero significa que se está evaluando, digo, para tener No, claro a ese ver, concepto. nosotros lo que sí estamos evaluando es que todo aquello que sea que entendamos que sea de jurisdicción provincial y que deba estar en manos de la provincia, va a ser así. Por lo tanto, no hay ninguna definición sobre el tema, ni se está evaluando todavía ningún traspaso de ningún hospital nacional. Lo que no quita que en algún momento ocurra, pero no está hoy en evaluación ese tema. Mi Buen querido día. amigo, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, Gustavo Buarab, Sitio Andino, Mendoza. Primera pregunta, seguridad urbana, para ordenar. En muchos casos hay represión, ¿no se podría buscar no golpear y no vaciar a la gente? Segunda pregunta, el gobierno le está pidiendo un esfuerzo, acabamos de escuchar, bono no, medicamentos readecuamos, salario no se mueve para los pasivos. La pregunta sería desde el sentido común. Para los jubilados, ¿cuál sería la esperanza? Los de la mínima, lo que viene, para admitir y soportar la restricción que le solicita el gobierno argentino. Por otro lado, con mucho respeto le digo, yo el otro día le comenté que eran 5 millones de personas, argentinos, que están bajo la línea de pobreza, y usted me dijo que no era cierto. Yo le dije que no era cierto la cantidad de jubilados que usted indicaba que había. 7 millones de jubilados aproximadamente, hay 5 que tienen bajo la línea de pobreza. Eso es falso. Eso es dato que está en todos los medios. Y Bueno, está bien. no en los medios, en las estadísticas. ¿Está bien? ¿Qué quiere que le diga? Última es falso lo que pregunta. dice. Última pregunta. Me voy a referir a la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico. Hace un mes realizó un informe técnico. ¿Cómo evalúa el gobierno? ¿Se refiere a Gamesa? Gamesa, claro, la compañía mayoritaria, digamos, mayorista. Sobre el abastecimiento y los riesgos para el próximo verano, ¿cómo evalúa alguna perspectiva de previsión respecto a ese cuello de botella, ¿no? Porque yo estaba viendo que decía que podríamos llegar a los 30.700 megavatios y sumando todos los países limítrofes que nos pueden enviar energía, por ahí no llega a cubrir lo que puede ser el cuello de botella del verano próximo. Sí, empiezo por el final. En lo que hace Gamesa en sus informes habituales es hacer una especie de proyección de lo que opinan que va a ocurrir, obviamente sin saber bien ni cuál va a ser el clima ni cuál va a ser el consumo real. Así que es simplemente si se quiere, un panorama de lo que ellos creen que va a ocurrir. El gobierno está haciendo todo lo posible para que lo que usted define como cuello de botella o lo que usted me indica como cuello de botella o como problemas con la energía ocurran lo menos posible dentro de un sistema energético que claramente tiene casi un cuarto de siglo de desatención. Así que, por supuesto que el gobierno está ocupado desde día cero en que eso, en los momentos críticos de demanda,
que habitualmente pueden ocurrir, como usted bien dijo, en verano, que eso no ocurra o que tengan el menor impacto posible. Explicó que el 26 de agosto nos dijo Sí. que el mercado energético, el sistema interconectado argentino, estaba desordenado y le costó a la Argentina 30.000 millones de dólares. Correcto. Yo le en estoy realidad el déficit no es que le costó, sino el Yo le déficit. estoy preguntando cuál es la previsión Sí. dentro de ese sistema desordenado hacia adelante, teniendo en cuenta que la principal administradora mayorista ve una situación como la que está detallando, ¿no? Claro, por eso, pero le repito, eso no implica que va a ocurrir. Lo que hace es plantear un escenario posible, según sus estimaciones, que desde ya que uno lo que hace es atenderlo, como atiende todos los informes que hay de todos los sectores, de todos los rubros y de todo lo que pasa en Argentina, y se trabaja en consecuencia, conversando con los diferentes actores para que hagan lo que puedan hacer dentro de, repito, un sistema colapsado para que la gente y las industrias lo sientan lo menos posible. Con respecto a lo que me plantea, me hizo otra pregunta sobre... La seguridad urbana, ¿por qué tiene que terminar muchos casos con represión, Ah, golpes y gases? ¿Pero cuál? A ver, yo tengo, ¿Por dónde se terminó con golpes y gases y golpes y más gases? Digo que cuando hay un piquete, Sí, hay un ordenamiento. Ordenar es frenar, contener, inhibir, moderar, correcto. pero reprimir es pegar, gasear, dañar, herir y atacar a un ciudadano. No estoy hablando de aquellos que cometan delitos, estamos hablando de la petición y estamos hablando del reencauzamiento que hizo el gobierno. Ayer el jefe de gobierno de la ciudad manifestó su beneplácito por esa situación, de que se está encauzando. Pero ¿por qué tiene que terminar en represión? Bueno, definición de reprimir: contener, refrenar, templar o moderar. Sí, acabo de decir. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué hay golpes? Vayamos al punto. Yo recibo el golpe. Sí, Punto. sí, usted recibe el golpe y ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que recibir el golpe? ¿Usted estaba incumpliendo la ley? Anteriormente le dije que no hablamos de los que incumplen la ley. Sí, No hablamos de los que incumplen la ley. A ver. Hablamos de la persona que está peticionando y por ahí recibe un golpe arriba de la vereda. Bueno, a ver, no me parece que eso sea así. Creo que ni siquiera la persona mayor que pedía por la muerte de los policías, creo que ni siquiera a él se lo ha reprimido con golpes. Pero de todas maneras, la ley hay que cumplirla. Y si cumplir la ley implica utilizar la fuerza pública para, por ejemplo, ordenar el corte de una calle o el incumplimiento de la ley por parte de los manifestantes, no veo cuál es el inconveniente. Que no le pegan a la gente. No hay que tener miedo a la represión. Hay que tener miedo a los que incumplen la ley. A eso hay que tenerles miedo, nada más. Y aparte porque por supuesto que se cumple con la ley y se cumple con todo lo que hay que hacer protocolarmente o dentro del protocolo para mantener el orden. Y de hecho todos podemos estar medianamente de acuerdo en que... No en ese camino, ni en ir contra el orden, ni contra las personas que Bueno, cometen está un bien. delito. Que además, lo que podemos hacer es pedirles por favor que se corran de la calle a ver si se corren, ¿no? Eso es lo que plantea. hace un cordón, profesionalizar ese cordón. Bueno, mire, yo si y quiere... que sepan empujar y no pegar. Bueno, yo si quiere lo junto con gente de seguridad para que usted les dé sus fantásticas ideas, para que son de efectivamente sentido común. con un cordón podamos Son de sentido tratar de común. que los que tiran piedras, empujan, golpean y roban, bueno, se comporten un poco mejor. Ahí no tengo ninguna duda que hay que actuar con vehemencia. ¿Con represión? No, con vehemencia, ¿Y qué es vehemencia? no pegando. Ajá, por eso, pidiéndoles por favor, pero con el tono más elevado. Eso es No, vehemencia. como le digo, el profesionalismo de los grupos de contención y de represión de la ¿Usted violencia. duda que después de meses y meses sin piquetes no hay profesionalismo? ¿En serio me lo dice? No, digo que el resultado está que el otro día vimos que tiraban gases y que le pegaban a las personas. Punto. Bueno, está bien, son visiones. Yo creo que lo que se está Ok. haciendo es mantener el orden dentro de la ley, cumpliendo con los protocolos y con un trabajo hiperprofesional, no solo de la doctora Bullrich, sino de todo su equipo de trabajo. Y otro detalle, la persona
cuando está completamente controlada, no se la puede tocar. Repito, la persona, después de estar controlada, la policía no la puede tocar. Bueno, son sus... Es la Constitución argentina. No, está bien. Lo que pasa es que derechos. usted es muy parcial en sus observaciones, ¿no? Usted tiene que limitarse a entender en este marco que quien incumple la ley, las fuerzas de seguridad van a hacer todo para que eso deje de ocurrir, para en tal caso aprenderlos y que paguen por lo que hacen. Claro, que esto que estoy diciendo también deje de ocurrir en todo momento. Esa es la idea, esa es la propensión del sentido común del periodista, por eso pregunto. Yo le repito, lo invito a una reunión con gente del Ministerio de Seguridad para que usted le explique su plan de no violencia o de no represión. Que no le peguen a la gente, nada más. Bueno, yo creo que la gente, creo que es bastante transversal a prácticamente toda la sociedad lo magnífico del trabajo de la doctora Bullrich en materia de seguridad y específicamente en este tema en materia de orden público. Sí. La verdad que estamos muy pegar. felices de poder transitar libremente por la ciudad de Buenos Aires y por todo otro montón de lugares donde está también ese logro, piquetes. pero sin pegar, señor Adorni. ¿Cómo? Que está ese logro, pero sin pegar. Sería mejor. Bueno, está bien. Última pregunta. No me respondió por lo de los jubilados. Usted tiene una concepción muy exótica de lo que pasa. Pero está bien, es respetable. Bueno, y sobre los jubilados, ¿qué me responde respecto a repítame la pregunta, por favor. ¿Qué comentario le haría usted a todas las necesidades que están planteadas y la respuesta del gobierno? Bueno, hemos hablado incluso con usted, creo, en muchas oportunidades sobre los jubilados. Todos sabemos que las jubilaciones, la única manera que hay de mejorarlas realmente es con crecimiento económico. No hay otra manera, no hay magia, no hay decretos mágicos y no hay populismo que pueda resolver el tema de las jubilaciones, porque de hecho el populismo lo que ha hecho fue despedazarlas las jubilaciones, ¿no? E incluso parte de por qué hoy los jubilados no están un poquito mejor es porque en algún momento se decidió destruir el sistema jubilatorio, duplicando la cantidad de gente que cobraba un cheque de ANSES y eso hizo que una misma torta se tenga que repartir entre muchos más comensales. Cuando ocurre esto, los comensales comen menos. Digo, esto es así, ¿no? Si usted tiene una pizza y comen dos, se comen media pizza cada uno. Si tiene una pizza, tiene esa misma pizza y comen 8, bueno, si la pizza es de 8 porciones, se comerá una porción cada uno. Ni le digo si son 16, ¿no? Tendrán que compartir cada porción entre dos y así puedo seguir haciendo el cálculo matemático de cómo dividir una cantidad definida versus más cantidad de comensales. Dicho esto, la solución es creciendo. Por lo que todo lo que hacemos es en virtud de que Argentina crezca y volvamos a ser un país digno en todos los aspectos, incluso para los jubilados. Ahora, creer sinceramente que a los jubilados se los mejora simplemente porque, bueno, a alguien se le ocurrió tomar determinada decisión de asignar recursos que nadie sabe de dónde salen, porque incluso creo que lo he charlado, no recuerdo si con usted o con otro colega suyo. Digo, cuando uno aumenta los jubilados, y vamos a suponer que uno duplique el ingreso de los jubilados, cuando uno no tiene dentro de sus cuentas públicas, no tiene de dónde sacar ese dinero, ya lo expliqué en innumerables oportunidades, indefectiblemente tiene tres opciones, digamos. Básicamente una es endeudarse, otra es subir impuestos y otra es emitir. Cualquiera de las tres, para no andar en ninguna, generan más pobreza en el mediano y largo plazo, ¿no? Porque, bueno, de hecho lo hemos comprobado, digo, cuando uno emitió durante tantos años, desde el 6 de enero del 2002, donde se derogó la ley de convertibilidad, que básicamente le da acceso a la política de emitir billetes, lo que ocurre ahí es que lo que ha generado es inflación y con eso disparado la pobreza y, bueno, la falta de inversión y todo lo que ya conocemos. Así que a su pregunta, digamos, de cómo es el futuro es con crecimiento, porque es la única manera, aparte, por si no lo recuerda, en la Argentina tenemos un sistema de reparto que se basa estrictamente en que el trabajador activo sostenga a la persona pasiva, aportando parte de su salario, lo que implica que si ese trabajador no gana más y si ese trabajador, por ende, no aporta más,
es difícil que del otro lado el pasivo pueda recibir más dinero en términos reales. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque un pedazo de su salario va destinado al sistema jubilatorio de reparto, lo que implica necesariamente, y sacando una conclusión bastante elemental, es que necesitamos que el trabajador activo gane más. Para que ese trabajador activo gane más, básicamente tienen que ocurrir 2 o 3 cuestiones. Una es que haya más inversión y otra que los trabajadores cada vez estén más capacitados. Por lo tanto, cuando eso suba el salario real, eso va a hacer que el aporte real al sistema de reparto sea mayor, lo que va a implicar indefectiblemente que la jubilación tenga, en términos reales, un aumento sostenible en el tiempo. Javier Negre de EDATV. Bueno, en primer lugar, una reflexión y respetando, por supuesto, al compañero. Yo lo que he podido vivir de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado es que la actuación, y he estado en varios protocolos de seguridad con Franco Berlín, con el director de Seguridad Deportiva, y que la actitud, ha sido ejemplar, proporcional. Perdóname, ¿de acá de Argentina o estás hablando de tu país? Argentina. Que lo que he podido ver con mis ojos es felicitar a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado por el trabajo que hacen, y cuando he visto que ha habido alguna carga policial siempre he visto, y tengo experiencia en varios países, que ha sido de forma proporcional y no como en mi país, donde Pedro Sánchez ha usado a la policía de forma política para golpear a ancianos, para acallar actos de libertad de expresión en las manifestaciones contra la sede del Partido Socialista. Por eso, mandarle mi agradecimiento a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado de Argentina y felicitar la labor de Patricia Bullrich. Las 2 preguntas. Me gustaría saber sobre la ampliación de la Corte Suprema. Se está hablando que el Gobierno podría negociar con los kirchneristas esa ampliación para colocar al juez Ariel Lijo. Si es una opción real, lo que publicaron algunos medios, o si son operaciones infundadas y carentes de veracidad. Y hoy, viendo en Twitter, me ha parecido muy interesante el planteamiento de un emprendedor tecnológico, fundador de Yastel, de Ya.com, un genio de ascendencia judía, por cierto, donde dice: es inentendible que con lo bien que va la economía en Argentina, destruyendo la inflación, frenando el dólar, logrando superávit comercial y fiscal y atrayendo enormes inversiones, que Javier Milei tenga toda la prensa argentina en contra. Y en cambio, cuando el español medio es más pobre, ahora que en el año 2007 el 27% de la juventud está en el paro, medios como El País no hacen otra cosa que alabar al presidente del Gobierno, Sánchez. Dice Martín Barsaski que acepta explicaciones sobre este fenómeno. Si usted le podría dar alguna explicación, si maneja el planteamiento. Y la otra pregunta, si usted cree, si la prensa kirchnerista, si la prensa ensobrada de Argentina tuviese influencia real, ¿usted cree que Javier Milei hubiese sido al presidente de la Nación de Argentina cuando tuvo a toda esa prensa en contra? Muchas gracias. Bueno, con respecto a la ampliación de la Corte, sí, efectivamente hubo algunas... aquí estamos, por desgracia, acostumbrados a algunas falsas noticias. De hecho, yo en las conferencias muchas veces cuando me preguntan sobre una noticia falsa, les aclaro a los periodistas desde siempre que es una noticia incorrecta, falsa o que carece de datos que lo sustenten. Y efectivamente una de esas noticias fue que estábamos evaluando la ampliación de la Corte, cosa que no es así, porque además esto es una atribución del Congreso. Si el Congreso en algún momento propone algún proyecto para la ampliación de la Corte, se evaluará en su momento. Lo cierto es que el Gobierno propuso 2 candidatos para jueces de la Corte. Cualquier otra consideración política para nosotros es absolutamente irrelevante, así estén en la tapa de un diario un domingo, digo. O sea, no nos importa lo que políticamente se haga con información. Nos molestan, por supuesto, que haya versiones que carecen de verdad, o que no son correctas, o que son incluso parcialmente correctas. No hay ninguna negociación con nadie con respecto a la ampliación de los miembros de la Corte. Por ahora entendemos que le corresponde al Senado evaluar los requisitos de idoneidad para el cargo de ambos candidatos, uno con amplia experiencia en el Poder Judicial y otro que es vos no sos de aquí, es un catedrático de renombre, incluso te diría de renombre mundial. Después, como te decía, si el Congreso decide elevar un proyecto de ampliación de la Corte, es una discusión aparte que nada tiene que ver con, como se sugirió, que nada tiene que ver con la supuesta aprobación o no de los pliegos de los doctores Lijo y Mansilla, que son estos 2 jueces que
a vos te hago aclaraciones adicionales porque por ahí no tenés los nombres muy frescos por no ser de la Argentina. ¿Me podrías, por favor, repetir la otra pregunta? Bueno, básicamente lo que dice el tuitero y el emprendedor tecnológico fundador de Yastel, Martín Barsaski, hace un planteamiento en Twitter donde dice: no tiene sentido que Argentina, con lo bien que va la economía argentina, destruyendo la inflación, frenando el dólar, logrando superávit comercial y fiscal y atrayendo enormes inversiones, que Javier Milei tenga toda la prensa argentina en contra, cuando en España, por ejemplo, es más pobre ahora que en el año 2007 y cuando el 26% de la juventud está en el paro y medios como El País no paran de alabar al presidente del gobierno. Es lo que dice que le gustaría tener explicaciones sobre este fenómeno, que no lo entiende, y si la prensa ensobrada de este país realmente influyese, y esto ya es cosa mía, si realmente usted cree que Javier Milei hubiese sido presidente de la nación argentina teniendo a toda esa prensa en contra. Entonces, si le podría dar esa explicación a este tuitero, que siendo usted tuitero además es una persona de mucho prestigio, de ascendencia judía y que no es sectario, no es ideológico y que hace planteamientos bastante objetivos y que no entiende por qué en Argentina, yendo las cosas bien, la prensa va en contra. No, bueno, a ver, no lo sé, la respuesta no la tengo. Si querés hacerte una reflexión, yo estaba en los medios de comunicación bastante activo el año pasado, incluso en la plena campaña, y es cierto que el apoyo en tal caso uno lo percibía hacia otros candidatos. O sea, no importa, sea el que sea. Y la verdad es que efectivamente ganó las elecciones, así que la verdad es que no, al menos de los medios tradicionales en los que yo participaba, también participé en redes, y que ahí tal vez la discusión es otra, pero en los medios tradicionales evidentemente la influencia no fue tal como para torcer la opinión pública, por así decirlo, o el deseo de la gente. No sé cómo definírtelo. Ahí, a ver, acá creo que el presidente hizo algo que no había hecho ningún candidato, que fue básicamente decir la verdad, incluso en las malas noticias, ¿no? Yo me acuerdo de otros presidentes que iban desde, no sé, me acuerdo de, el propio Alberto Fernández, ¿no? Prometiendo la heladera llena, el aumento de los jubilados, el día que asuma y no sé cuántas pavadas más. Pero a uno de ningún candidato le sorprendía el incumplimiento de lo que se decía en campaña, porque era una metodología habitual en la política argentina, que un político en campaña pueda decir cualquier cosa y después, sin cumplir esa promesa de campaña, nada pasaba. Como el presidente dijo la verdad y además habló de cosas malas o complejas, como puede ser ajuste, como puede ser, resumido en la motosierra y resumido en algunas otras cuestiones que él usaba como ejemplo o como metáfora, si se quiere, hizo que todo lo que hizo era coincidente con lo que la gente había percibido de lo que él había transmitido en campaña. Así que no había mucha razón tampoco para que la gente esté en contra de lo que hace Milei, porque básicamente es lo que se votó, o lo que votó la mayoría. Y porque además el camino el camino no terminó acá, el camino empezó acá. El camino empezó limpiando toda la porquería, la basura y las bombas que nos han dejado de herencia, de regalito, el gobierno anterior. El gobierno anterior y tantos otros, pero el gobierno anterior tal vez uno lo ve con mayor claridad. Y eso que ocurrió y que fuimos limpiando y que en definitiva le tocó pagar a todos los argentinos la fiesta, al menos la electoral del año pasado. Acá lo he contado 1000 veces, desde la emisión monetaria, la inflación y tantas otras cosas, en pos de algo. Y ese algo es volver a una Argentina libre, y una Argentina libre no es solo una bandera, con una frase hecha. No, la Argentina libre es que la gente pueda empezar a invertir sin miedo, que pueda ahorrar sin miedo, que pueda tener la libertad de elegir en qué hacerlo, y que podamos salir efectivamente de esta miseria generalizada que es la Argentina. Porque cuando se quejan de cómo están los jubilados, o se quejan de la pobreza, o se quejan de todas cuestiones que efectivamente están mal en la Argentina, se olvidan que gran parte de ese resultado, si no todo, han sido ellos. Y ha sido el populismo nefasto que nos ha hundido
en una miseria total, que fue lo que heredamos el 10 de diciembre. Parece que la pobreza, la indigencia, la inflación y todos los problemas que tenemos comenzaron el 10 de diciembre, y lo que no se dan cuenta que lo que comenzó el 10 de diciembre en realidad es un proceso de corrección de todo lo que se hizo mal durante décadas, de todo el desastre que han hecho, y que apuntamos a que Argentina vuelva a crecer porque es la única forma de mejorar todos estos indicadores. Quien crea que esto se hace por la buena voluntad simple del sello de un funcionario en un papel, está equivocado. Esto no va a pasar. Lamento porque en su momento algún funcionario, algún presidente, alguna expresidente lo entendía, ¿no? Que había cuestiones que eran innegociables. En algún momento el propio Néstor Kirchner hablaba de la importancia del equilibrio de las cuentas públicas. La propia Cristina Fernández de Kirchner vetaba el 82% móvil de los jubilados porque entendía que rompía con todo lo... Ya, por supuesto, ya el panorama era complejo, pero que terminaba de romper sus debilitadas cuentas públicas. Y en algún momento, bueno, la política se olvidó de la ley de gravedad y pensó que cuando vos tirabas una manzana al piso, subía en vez de bajar. Bueno, estos son los resultados, ¿no? Ese posicionamiento en contra de los medios, a pesar de las buenas noticias que hay en macroeconomía. Bueno, aquí, pero está bien. ¿es por la pauta? ¿Ustedes creen que es por la reducción de la pauta o no? No, bueno, de hecho, a ver, no lo sé, es difícil saberlo. Nosotros siempre apelamos a yo una vez, incluso en ADEPA, en la cena de fin de año del año pasado, en alguna cena de este año, dije a los medios, porque ahí en esa cena había dueños de medios, y esto es fácil, nosotros estamos para gobernar y ustedes están para decir la verdad. Y eso tiene que ser una conjunción que tiene que funcionar así. Después el que miente, bueno, sabrá por qué lo hace y después en tal caso, repito, si ellos, el periodismo en general o quien sea, se toma, digamos, se dedica a calumniar o a no entender o a no ver o a no analizar o a no transmitir las cosas con sinceridad y con la verdad, que no significa que uno pueda tener libremente una opinión en contra de lo que uno hace, pero lo que a uno lo que molesta es que la opinión esté cargada por una mentira base que esté disparada por algo que no sabemos qué es, pero la verdad es que en tanto esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos, que un sector que informa miente, y la verdad es que no es sano para nadie. Eso es lo que pensamos. Si eso deviene de que no hemos pagado, de que no hemos asignado pauta, o que la pauta que se asigna es de gobiernos provinciales o de, no sé, municipios, creo que alguna vez he contado alguna aquí, de algún medio. Bueno, eso no lo sé, ojalá que no, y ojalá que cómo se movilizan algunos medios sea por equivocación y no por mentiras producidas o transmitidas adrede. ¿Listo? Gracias.